La luna iluminaba débilmente la amplia casa en la que vivían. Desde afuera, aquella residencia de 2 pisos, con un impecable jardín frontal y ventanales que reflejaban la luz de los faroles, parecía sacada de una revista de lujo. Pero en su interior, el frío era insoportable. Camila estaba de pie frente al espejo de su habitación, cepillando con delicadeza su larga cabellera castaña, aquel cabello que Javier adoraba. Suspiró. ¿Adoraba? La palabra resonó en su mente como un eco de un tiempo pasado. El hombre que ella había amado, el hombre con el que había soñado una vida perfecta, ya no existía. Javier ahora era otra persona. O quizás siempre había sido así, y ella simplemente no quiso verlo. Camila siempre había sido una mujer noble, amorosa. Creía en el amor como un acto de entrega, de generosidad. Había apostado todo por su matrimonio. Desde el primer día había sido la esposa perfecta, comprensiva, leal, paciente. Había dejado de lado muchas cosas por él, por su relación. Había cambiado su forma de vestir porque a Javier no le gustaban los vestidos cortos. Había dejado de salir con sus amigas porque él siempre tenía una excusa para desanimarla. Pero ella nunca se quejó, porque lo amaba, porque creía que los sacrificios eran parte del amor. Pero últimamente, aquellos sacrificios empezaban a parecerle cadenas invisibles. Javier había cambiado. Ya no le decía que la amaba. Ya no la abrazaba al llegar a casa. Ahora solo había órdenes, desprecio, silencios largos y fríos. Camila se repetía a sí misma que era solo una fase, que él estaba estresado por el trabajo, que pronto volvería a ser el hombre cariñoso del que se enamoró. Pero, en el fondo, sabía la verdad. Ese hombre se había ido. O quizás nunca estuvo allí. El sonido de las llaves en la puerta de entrada la sacó de sus pensamientos. Javier había llegado. Ella miró el reloj. Las 2 de la madrugada. No le sorprendió. Últimamente, él llegaba cada vez más tarde. Nunca le decía dónde estaba. Nunca respondía a sus mensajes. Camila escuchó el sonido de sus pasos al subir las escaleras y respiró hondo. Siempre intentaba saludarlo con dulzura, con paciencia. Pero cuando Javier entró en la habitación, ni siquiera la miró. Pasó de largo, se quitó el saco y lo dejó caer sobre la silla. Se aflojó la corbata con un gesto mecánico y se sentó al borde de la cama, frotándose la sien con evidente fastidio. Camila sintió una punzada de dolor en el pecho. Quería acercarse. Quería preguntarle cómo estuvo su día, pero sabía lo que pasaría. Él suspiraría con impaciencia, pondría los ojos en blanco y le diría que estaba cansado. Así que, esta vez, no dijo nada. Solo se quedó allí, mirándolo, esperando. Y entonces, sin girarse siquiera hacia ella, Javier habló con voz seca. «Mañana tenemos una cena con mis socios. Ponte algo discreto». Camila sintió un escalofrío. Ponte algo discreto. Siempre había sido así. Indicaciones, órdenes, opiniones disfrazadas de sugerencias. Pero esta vez, algo en su interior se revolvió con fuerza. ¿Por qué tenía que vestir como a él le gustaba? ¿Por qué nunca podía ser ella misma? Javier. Su voz salió suave, temblorosa. ¿Por qué nunca me preguntas cómo estoy? Él, por fin, giró la cabeza hacia ella. Sus ojos oscuros, fríos, la recorrieron con desinterés. ¿Otra vez con eso, Camila? No empieces. Y así, como si su pregunta no tuviera importancia, se levantó, se quitó la camisa y entró al baño. Camila sintió cómo su garganta se cerraba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Ya estaba acostumbrada a que su dolor no significara nada para él. Se dejó caer en la cama y miró al techo. ¿En qué momento se había convertido en una extraña dentro de su propio matrimonio? Recordó la primera vez que se conocieron. Javier había sido encantador, atento, protector. Ella había sentido que él era el hombre de su vida,
pero ese hombre ya no existía. Y lo peor es que ni siquiera sabía cómo llegó a este punto. El agua de la ducha se detuvo. Javier salió del baño, secándose el cabello, y se metió en la cama sin decir una sola palabra. Camila lo observó en la penumbra. Su corazón le gritaba algo. Algo está por suceder. Algo malo. Pero ella lo ignoró, como había ignorado todas las señales antes. Apagó la luz y cerró los ojos, sin saber que, en unas horas, su vida cambiaría para siempre. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando la casa con un resplandor cálido. Pero en el interior, el frío era insoportable. Camila se levantó con la misma rutina de siempre: preparar el desayuno, organizar la casa, asegurarse de que todo estuviera impecable antes de que Javier bajara. Sabía que si no lo hacía, él encontraría una razón para molestarse. El amor que alguna vez compartieron había sido reemplazado por órdenes y restricciones. Todo en su vida giraba en torno a las reglas de Javier. No podía salir sin avisarle. No podía usar ropa que él considerara llamativa. No podía maquillarse demasiado. No podía hablar con ciertos amigos. Lo peor era que, poco a poco, Camila había aprendido a obedecer sin cuestionar, porque cada vez que intentaba hablar, cada vez que intentaba recuperar un poco de libertad, Javier la hacía sentir como si estuviera exagerando. No es que no quiera que salgas, es que me preocupo por ti. No es que no quiera que te arregles, es que prefiero verte natural. No es que no quiera que hables con tus amigas, es que muchas de ellas no tienen buenos valores. Excusas. Siempre tenía una justificación para todo. Una mujer que ya no se reconocía. Camila solía ser una mujer alegre, independiente, pero ahora, al verse al espejo, solo veía una sombra de lo que fue. Se veía apagada, cansada, con los ojos sin brillo. Se preguntaba cuándo había dejado de ser ella misma para convertirse en lo que Javier quería que fuera. El sonido de los pasos de Javier bajando las escaleras la hizo tensarse. Respiró hondo y se giró con una sonrisa forzada. «Buenos días». Javier ni siquiera la miró. Solo se sentó y tomó su café. Ese era su matrimonio ahora. Silencios, indiferencia, distancia. Camila intentó llenar el vacío con palabras. «¿Cómo te fue ayer? Llegaste tarde». Javier tomó un sorbo de café y respondió sin emoción. «Mucho trabajo». Camila se humedeció los labios. «Pensé que podríamos salir este fin de semana. Quizás cenar en ese restaurante que nos gustaba». Javier dejó la taza con un golpe seco. «Tengo cosas más importantes que hacer, Camila». Ella sintió un nudo en la garganta, pero no insistió, porque si lo hacía, la discusión empezaría. Y ella odiaba las discusiones con él, porque nunca ganaba. Había señales, muchas señales. Javier no era el hombre protector que ella pensaba. Era un hombre controlador. Todo empezó con cosas pequeñas. Primero, le decía qué ropa le quedaba mejor. Después, la convenció de dejar su trabajo porque no lo necesitaban. Más tarde, la hizo distanciarse de sus amigas porque no eran buena influencia. Y ahora, Camila no tenía a nadie, solo a Javier. Esa tarde, mientras guardaba la ropa en el armario, notó algo extraño. Un olor a perfume. Un perfume que no era suyo. Un escalofrío la recorrió. Miró la camisa de Javier entre sus manos y sintió que algo dentro de ella se quebraba. Se negó a pensarlo. Se negó a imaginarlo. Pero el miedo ya estaba ahí. Algo estaba mal. Muy mal, y pronto su mundo se vendría abajo. El sonido de los cubiertos resonaba en el restaurante de lujo donde estaban cenando. Camila mantenía una sonrisa tensa mientras los socios de Javier hablaban de negocios, brindando con copas de vino caro. A su lado, Javier se mostraba encantador, seguro de sí mismo. El hombre perfecto. Pero Camila sabía que esa era solo una máscara. Cada vez que intentaba participar en la conversación, él le lanzaba una mirada de advertencia.
Cada vez que sonreía demasiado, él le apretaba la pierna bajo la mesa, hasta que finalmente lo hizo. La humilló. «Camila, por favor, no hables de cosas que no entiendes», dijo Javier con una risa seca, haciendo que todos en la mesa se rieran también. Camila sintió su cara arder. Se sintió pequeña. Bajó la mirada y fingió que nada pasaba, porque si decía algo, la noche terminaría peor. Después de aquella noche, las reglas de Javier se hicieron más estrictas. Le prohibió salir sola. Le revisaba el celular. Le decía cómo debía vestirse. Camila intentaba justificarlo. «Es porque me ama, es porque se preocupa por mí», pero en el fondo sabía que no era amor. Era miedo. Era control. «Quiero salir con Elena este viernes». Javier cerró el periódico sin siquiera mirarla. «No». Camila tragó saliva. «¿Por qué no? Es mi amiga de toda la vida». Javier levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con una advertencia. «Porque no quiero». Y punto. Camila sintió un nudo en la garganta. «Pero no tienes derecho a decidir por mí». Entonces Javier se levantó de golpe y la mirada que le lanzó la dejó helada. «¿Quieres salir? Sal. Pero cuando vuelvas quizás ya no me encuentres aquí». Y ahí estaba. La amenaza. El castigo emocional. Camila sintió que el aire abandonaba su pecho. No podía perderlo. Así que se quedó. Canceló la salida. Y fingió que todo estaba bien. Sin saber que aquella sumisión solo le daría más poder a Javier. Sin saber que lo peor aún estaba por venir. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la casa, el verdadero huracán estaba a punto de desatarse. Camila se abrazaba a sí misma, sintiendo su corazón latir descontrolado. Sabía que esta vez Javier no la dejaría irse sin castigo. Todo había empezado con una llamada. Su amiga Elena la había llamado después de semanas de silencio. Camila atendió nerviosa, hablando en voz baja. Pero Javier la había escuchado. Y había explotado. «¿Otra vez hablando con esa mujer? Te dije que no la quería cerca de ti». «Javier, es mi amiga», pero él no la dejó terminar. Golpeó la mesa con furia. «Eres mía, Camila. No necesito que nadie te meta ideas en la cabeza». Ella tembló. El miedo la paralizaba. Intentó alejarse, pero él la tomó del brazo con fuerza. «Si tanto quieres sentirte libre, entonces te voy a enseñar lo que es perder de verdad». Y fue cuando lo vio. Las tijeras. Javier la empujó hasta la silla. «Si no eres capaz de obedecerme, al menos te haré entender quién manda aquí». Camila gritó, forcejeó, pero él la sujetó con más fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro cuando sintió el primer corte. El sonido metálico de las tijeras rasgando su cabello fue lo más aterrador que había escuchado en su vida. Cerró los ojos y sollozó mientras mechones caían al suelo. Con cada corte, con cada pedazo de cabello que perdía, sentía que una parte de ella se apagaba. Cuando Javier terminó, la soltó con desprecio. «Así es como aprendes». Se giró y salió de la habitación, como si nada hubiera pasado. Camila quedó sola, temblorosa, destruida. Se levantó con las piernas débiles y caminó hasta el espejo. Cuando se vio reflejada, un grito ahogado escapó de su garganta. No se reconoció. Javier no solo le había cortado el cabello, le había cortado su dignidad. Y en ese momento, algo dentro de ella murió para siempre. Pero lo que Javier no sabía era que algo más estaba naciendo en ella, algo que pronto lo haría arrepentirse. La verdadera Camila estaba a punto de despertar. La habitación estaba en silencio, un silencio espeso, insoportable, lleno de una tristeza que oprimía el pecho de Camila. A sus pies, los mechones de su cabello caído parecían gritarle todo lo que había perdido. Con las manos temblorosas, se acercó al espejo, y cuando su reflejo le devolvió la imagen de una mujer destrozada, algo dentro de ella se rompió en 1000 pedazos. Sus labios temblaron.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa no era ella. Esa era una sombra, un reflejo de lo que Javier había querido hacerle, despojarla de su belleza, de su confianza, de su identidad. Reducirla, o a nada. Camila dejó escapar un sollozo desgarrador. Cubrió su rostro con las manos y cayó de rodillas. El dolor la consumía. Pero en el fondo, algo más crecía. Un fuego, una rabia silenciosa. Mientras ella se desmoronaba, Javier actuaba como si nada. Desde la cocina, el sonido de los platos y la televisión encendida contrastaban con el vacío dentro de ella. Como si lo que acababa de hacerle no tuviera importancia. Como si su dolor no significara nada. Camila apretó los dientes. La ira comenzó a abrirse paso entre las lágrimas. Se levantó y caminó hacia la puerta. Javier estaba sentado en el sofá, bebiendo su café. Ni siquiera la miró cuando habló. «Es solo cabello, Camila. No hagas un drama». Sus palabras fueron un puñal en el pecho. Camila sintió cómo las lágrimas quemaban su rostro. Él la había destruido. Y ni siquiera le importaba. Pero lo que Javier no sabía era que, en ese mismo momento, Camila había tomado una decisión. Ya no iba a llorar más. Ya no iba a ser la mujer sumisa que él podía manipular. Porque, aunque no lo sabía aún, sería el comienzo de su renacimiento. Y muy pronto, Javier se arrepentiría de lo que había hecho. El reloj marcaba la medianoche. Camila estaba sentada en la esquina de la cama, con la mirada perdida en la ventana. Su reflejo en el vidrio le devolvía la imagen de una mujer rota. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Con los dedos, tocó las puntas irregulares de su cabello cortado. Javier le había arrebatado algo más que su imagen. Le había arrebatado su dignidad. Y entonces los recuerdos la golpearon como una tormenta. Recordó la primera vez que Javier alzó la voz contra ella en público. «No seas ridícula, Camila. No digas tonterías». Recordó cómo la hacía sentir que todo era su culpa. «Si no me hubieras hecho enojar, esto no pasaría». Recordó cómo la aisló de sus amigas, cómo cada decisión en su vida pasó a depender de él. «No es que no quiera que salgas. Es que no quiero que te veas como una cualquiera. No es que no quiera que trabajes, es que prefiero que estés en casa para cuidarme». Uno a uno, los recuerdos fueron cayendo sobre ella como piezas de un rompecabezas macabro. Y entonces lo vio con claridad. Javier nunca la amó. Javier la poseyó. La controló. Y ella lo permitió. Se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Había pasado años convenciéndose de que él cambiaría, pero Javier nunca iba a cambiar. Se levantó con las piernas temblorosas y caminó hacia el espejo. Observó su reflejo, y, por primera vez en mucho tiempo, no vio miedo en sus ojos. Vio rabia. Vio determinación. Respiró hondo. No más. No más llanto. No más excusas. Si se quedaba con Javier, si seguía permitiendo que él la dominara, se perdería para siempre. Tenía que hacer algo, y lo haría. Esa noche, Camila Montenegro dejó de ser la mujer sumisa que Javier había moldeado. Esa noche, nació la mujer que lo destruiría. El timbre sonó una vez, después otra, y otra más. Camila no tenía fuerzas para moverse. Se abrazó a sí misma, todavía sentada en la esquina de la cama, con el cabello cortado en mechones desiguales. Pero el timbre seguía sonando. Finalmente, con pasos lentos, caminó hasta la puerta. Cuando la abrió, Elena estaba allí. Su mejor amiga la miró con horror. «Dios mío, Camila, ¿qué te pasó?» Camila no pudo responder. Solo bajó la mirada, avergonzada. Elena entró sin pedir permiso. «Dime que no fue él», exigió con la voz temblorosa. Camila sintió las lágrimas regresar. No quería decirlo en voz alta,
pero su silencio fue suficiente. Elena se llevó las manos a la cabeza. Ese maldito. Te lo dije, Camila. Te dije que esto solo iba a empeorar. Camila respiró hondo. No quiero hablar de eso. Pues yo sí. Elena la tomó de los hombros, obligándola a mirarla. ¿Hasta cuándo, Camila? ¿Hasta que sea peor? ¿Hasta que él cruce otro límite? Camila tembló, porque en el fondo sabía que Elena tenía razón. Javier no se detendría. Si lo había hecho una vez, lo haría de nuevo. Elena la soltó y suspiró. Caminó por la habitación con las manos en la cintura, pensativa, y entonces levantó la mirada con una chispa de determinación. «Vas a salir de esta». Camila frunció el ceño. «No sé cómo». Elena sonrió. «Empieza por demostrarle que no puede destruirte». Camila negó con la cabeza. «¿Cómo? Él me cortó el cabello, me humilló. Pues conviértelo en tu fortaleza». Elena se cruzó de brazos. «Vas a hacer algo que lo haga entender que no te ha vencido». Camila la miró sin comprender. Entonces su amiga se acercó con una mirada desafiante. «Vas a transformarte». «¿Qué?» «Vas a convertir esta desgracia en un renacimiento». Elena tomó su bolso y sacó su teléfono. «Conozco a alguien que puede ayudarte. Un estilista increíble. Te hará ver mejor que nunca». Camila titubeó. «No sé si estoy lista». «No te estoy preguntando». Elena tomó su mano con firmeza. «Vamos ahora mismo». Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Camila dejó de dudar. Si Javier pensó que la destruiría, pronto descubriría que solo la hizo más fuerte. El auto de Elena avanzaba por la ciudad mientras Camila miraba por la ventana con la mente en blanco. No estaba segura de nada. El nudo en su garganta no desaparecía. ¿Realmente un simple cambio de look podía hacerla sentir diferente? Pero cuando Elena estacionó frente al salón de belleza más exclusivo de la ciudad, entendió que esto no era solo un corte de cabello. Era el comienzo de su nueva vida. El salón era un espacio moderno y elegante, con luces cálidas y enormes, espejos rodeados de estilistas en acción. Un hombre alto y sofisticado, con lentes de diseñador y una actitud confiada, se acercó con una sonrisa. «Tú debes ser Camila», dijo con un tono amable, pero seguro. Camila asintió tímidamente. «Yo. Soy Santiago y cariño, vamos a hacer magia». Elena sonrió, dándole un leve apretón en la mano a Camila. Confía en él. Por primera vez en semanas, Camila decidió confiar en alguien. Se sentó en la gran silla de cuero y respiró hondo. Santiago tomó un mechón de su cabello desigual y suspiró. «Este desastre que te hicieron no define quién eres». Camila sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza. «Quiero verme diferente», susurró. Santiago sonrió. «Vas a verte poderosa». Y con el primer corte, Camila sintió que algo dentro de ella cambiaba. Horas después, cuando Santiago retiró la bata y la giró hacia el espejo, Camila casi no se reconoció. Su cabello ahora tenía un corte moderno, fuerte, con líneas elegantes que enmarcaban su rostro de una manera completamente diferente. El maquillaje sutil realzaba sus rasgos, y la ropa que Elena le había llevado hacía que se viera más segura de sí misma. Por primera vez en años, no se veía como la esposa de Javier. Se veía como Camila Montenegro, una mujer que renacía de sus cenizas. Elena sonrió con orgullo. «¿Lista para lo que viene?» Camila exhaló lentamente. Miró su reflejo una última vez y, con una sonrisa que nunca antes había visto en su propio rostro, dijo: «Más que lista». Y en ese momento, su nueva historia comenzó. El aroma del café recién hecho llenaba el ambiente del pequeño y elegante café donde Camila y Elena habían decidido sentarse después del cambio de imagen. Camila jugueteaba con la taza en sus manos.
aún sin acostumbrarse a la imagen que reflejaba en el espejo del local. Era ella, pero al mismo tiempo, era alguien completamente diferente. Su cabello corto resaltaba su rostro de una manera que nunca imaginó. Su postura era más firme, su mirada más segura, y por primera vez en mucho tiempo, los ojos de los demás se posaban en ella de una forma distinta. No como la esposa de alguien, no como una mujer sumisa, sino como una mujer que sabía su valor. Desde una de las mesas cercanas, un hombre de unos 40 años la observaba con interés. Su traje impecable, su aire sofisticado y su mirada analítica dejaban en claro que no era cualquier persona. Era Alejandro Ferrer, uno de los diseñadores de moda más reconocidos del país. Y en ese momento acababa de encontrar algo que no esperaba. Esa mujer, susurró sin apartar la mirada de Camila. Su asistente, intrigado, siguió su línea de visión. ¿La conoce? Alejandro negó con la cabeza. No, pero tengo que conocerla. Camila levantó la vista cuando un hombre se acercó a su mesa con una sonrisa segura y una energía imponente. Perdón por la interrupción, pero no pude evitar notar que tienes una presencia increíble. Camila parpadeó, sorprendida. Perdón. Alejandro extendió la mano. Soy Alejandro Ferrer. Elena casi escupió su café. ¿El Alejandro Ferrer? Alejandro sonrió. El mismo. Camila lo miró con cautela. ¿Y qué quiere de mí? Quiero que trabajes para mí. Camila sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Alejandro se inclinó levemente sobre la mesa. No sé quién eres ni qué historia tienes, pero hay algo en ti. Algo fuerte, algo que la cámara necesita. Camila negó con la cabeza, sin saber si reír o pensar que todo era una locura. Yo no soy modelo. Alejandro sonrió de lado. Aún no. Se enderezó y sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo, deslizándola por la mesa. Llámame. Mi nueva campaña necesita un rostro nuevo, y creo que ese rostro es el tuyo. Y con una última mirada de convicción, se marchó. Camila miró la tarjeta en la mesa. Su corazón latía con fuerza. ¿Era posible? ¿Podría realmente aceptar esa oportunidad? Elena la miró con emoción. ¿Qué estás esperando? Camila cerró los ojos. Recordó la imagen de sí misma llorando, frente al espejo. Recordó a Javier, diciéndole que sin él no era nada. Y cuando abrió los ojos, una decisión se había formado en su interior. Javier pensó que la destruiría, pero lo que hizo fue convertirla en alguien mucho más grande. Tomó la tarjeta con firmeza y sonrió. Voy a llamarlo. Y con esas palabras, su destino cambió para siempre. Las luces del set de fotografía brillaban intensamente. El sonido de la cámara capturaba cada ángulo, cada gesto, cada mirada de Camila. Y ella lo sabía. Sabía que estaba conquistando el mundo. Habían pasado meses desde aquel encuentro con Alejandro Ferrer. Desde la primera sesión de fotos, su carrera había despegado de una manera que nunca imaginó. Ahora su rostro estaba en todas partes. Las revistas de moda la llamaban la nueva revelación. Las marcas de lujo querían su imagen en sus campañas. Y lo más importante, las mujeres empezaban a verla como un símbolo de fuerza. No tardó en circular su historia. Camila Montenegro, la mujer que renació de las cenizas. Medios de comunicación comenzaron a hablar de su pasado, de cómo había sido una mujer sometida y de cómo encontró la fuerza para reinventarse. Lo que alguna vez fue su peor vergüenza, ahora se había convertido en su mayor orgullo. Ella no tenía que hablar de venganza. Su éxito era la mejor venganza. Las redes sociales estaban llenas de mensajes. Gracias por demostrar que podemos levantarnos después del dolor. Eres un ejemplo de que ninguna mujer merece vivir en la sombra de un hombre. Tu historia me inspiró a salir de mi relación tóxica. Cada comentario le recordaba que su sufrimiento no había sido en vano. Ahora era libre, y más fuerte que nunca.
Un día, Alejandro Ferrer entró en el estudio con una sonrisa llena de orgullo. «Prepárate, Camila. Esto es solo el comienzo». Le entregó una revista. Y ahí estaba ella, en la portada, con su mirada desafiante, su cabello corto, símbolo de su nueva vida. El título era claro y poderoso: El renacimiento de una mujer imparable. Camila sonrió, porque sabía que alguien más estaba viendo esa portada, Javier. Y lo mejor de todo era que ella no necesitaba buscarlo, él mismo vendría a buscarla. Porque ahora él era el hombre que lo había perdido todo. El sonido de la televisión llenaba el espacioso departamento de Javier, pero él apenas prestaba atención. Su vida había seguido el mismo ciclo rutinario de siempre: trabajo, reuniones, cenas de negocios y un vacío cada vez más grande que no lograba explicar. Sin embargo, esa noche todo cambió. Y ahora presentamos a la modelo del momento. Javier levantó la vista, distraído, y entonces la vio. Camila, su Camila. O al menos la mujer que una vez creyó que le pertenecía. Pero ella ya no era la misma. La pantalla mostraba imágenes de Camila desfilando en una pasarela, con un porte imponente y una mirada de seguridad absoluta. Su cabello corto enmarcaba su rostro con elegancia. Su cuerpo, envuelto en un vestido de diseñador, irradiaba poder. El presentador hablaba con entusiasmo. La historia de Camila Montenegro ha conmovido a miles. Pasó de ser una mujer desconocida a una de las figuras más inspiradoras del momento. Su fuerza y determinación la han convertido en un símbolo de empoderamiento femenino. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Empoderamiento? ¿Inspiración? ¿Esa era Camila? Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, no podía ser. La mujer que veía en televisión no era la mujer que él destruyó. Era alguien más. Alguien mucho más fuerte. Alguien que ya no lo necesitaba. Javier apagó el televisor con un movimiento brusco. No podía soportarlo. Camila no podía estar mejor sin él. No podía haber triunfado sin su guía, sin su protección. La ansiedad se apoderó de él. Necesitaba verla. Se levantó de la sala de estar y tomó su celular. Buscó su número en la lista de contactos. Marcó, pero la llamada no entró. Bloqueado. Un golpe seco en el pecho. Camila lo había borrado de su vida. Javier sintió que la rabia hervía en su interior. No podía aceptarlo. No podía permitir que ella lo ignorara. No después de todo lo que habían vivido. No después de todo lo que él le había dado. No después de que ella siempre había sido suya. Su mente trabajó rápido. Ella tendría que asistir a eventos. Tendría que aparecer en lugares públicos. Y cuando lo hiciera, él estaría ahí. Javier sonrió con frialdad. Nos veremos pronto, Camila. Muy pronto. Lo que él no sabía era que, cuando ese momento llegara, Camila ya no era la mujer a la que podía doblegar. Y esta vez sería ella quien tuviera el control. La noche brillaba con elegancia. Las cámaras destellaban. Los flashes iluminaban la alfombra roja, y los murmullos de los periodistas llenaban el aire. Era la gala más importante del año, y Camila Montenegro era la invitada de honor. Vestida, en un vestido negro de seda que abrazaba su figura con sofisticación, caminaba con seguridad, con la cabeza en alto, dueña de sí misma, dueña de su destino. A su lado, Alejandro Ferrer la guiaba con elegancia, disfrutando del espectáculo de una mujer que había conquistado el mundo. Pero, entre la multitud, oculto en las sombras de la entrada, Javier la observaba con el corazón en un puño. Desde el instante en que la vio bajar de la limusina, sintió el golpe de la realidad. Camila era inalcanzable. Ya no era la mujer que él podía manipular con palabras dulces y amenazas veladas. Ahora era una estrella.
una diosa renacida de las cenizas de su dolor. Y él era un fantasma de su pasado, pero no podía aceptarlo. Se abrió paso entre la multitud, empujando gente sin importarle nada más. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba hacerla entender que todavía le pertenecía. Camila se giró al sentir su presencia, y ahí estaba él, Javier de la Vega, el hombre que la humilló, el hombre que le arrancó la dignidad con unas tijeras, el hombre que pensó que ella nunca se atrevería a dejarlo. Por primera vez en meses, sus ojos se encontraron. Pero esta vez, él era el que temblaba. Ella ya no tenía miedo. Javier se acercó con pasos titubeantes. «Camila». Su voz tembló, como si ni él mismo pudiera creer lo que estaba viendo. Ella lo miró con una calma impenetrable, como si ya no le importara. «¿Qué quieres, Javier?», preguntó sin una pizca de emoción en su tono. Los murmullos de la prensa aumentaron. La gente los observaba con curiosidad, pero Camila no se inmutó. Javier tragó saliva. «Yo cometí un error». Ella arqueó una ceja. «¿Cuál de todos?». Su frialdad lo desarmó. «No sabía lo que tenía hasta que te perdí». Camila sonrió con ironía. «Siempre lo supiste, Javier. Simplemente nunca pensaste que te dejaría». Javier bajó la mirada. Sabía que tenía razón, pero no podía rendirse. «Por favor, dame una oportunidad. He cambiado». Camila suspiró. Se inclinó levemente hacia él, reduciendo la distancia entre ambos. Javier sintió un pequeño destello de esperanza, hasta que escuchó sus palabras. «Yo también cambié». Se enderezó y le dedicó una última mirada, una mirada de despedida. «Y gracias a eso, jamás volvería a cometer el error de estar contigo». Y sin más, se dio la vuelta. Javier sintió como el suelo se abría bajo sus pies mientras la veía alejarse. Las cámaras capturaban cada segundo. El momento exacto en que su orgullo se desmoronaba. Y cuando Camila se tomó del brazo de Alejandro Ferrer, riendo con naturalidad, entendió la verdad. Ya no había un nosotros. Camila lo había dejado en el pasado, para siempre. Javier aún estaba de pie, inmóvil, en medio de la gala. Las luces brillaban, las cámaras seguían parpadeando, la gente susurraba. Pero él no oía nada. Solo podía ver a Camila alejándose. No era la primera vez que la veía marcharse, pero sí era la primera vez que sabía con certeza que no volvería. El miedo se apoderó de él. No podía permitirlo. Con pasos apresurados, esquivando a los periodistas, salió del salón y la encontró en la terraza. Camila estaba ahí, con la ciudad iluminada de fondo, su silueta elegante y poderosa. Respiró hondo y se acercó. «Camila». Ella no se giró de inmediato. Cuando lo hizo, su mirada no era de odio, pero tampoco de amor. Era la mirada de alguien que ya no siente nada. «¿Qué haces aquí, Javier?». Su tono era sereno, sin rastros de dolor. Él sintió que algo dentro de él se rompía. «Necesito que me escuches». Ella cruzó los brazos, con una leve sonrisa. «Te escucho». Javier respiró hondo. «Sé que hice muchas cosas mal. Sé que te lastimé. Pero…» Tragó saliva. «No quiero perderte». Camila lo miró con paciencia, como si estuviera observando a un hombre que todavía no entendía nada. «Javier, tú ya me perdiste». El golpe fue seco, brutal. Él intentó acercarse, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. «Escucha algo que nunca quisiste entender». Su voz era firme, cortante. «Tú pensaste que podías apagar mi luz». Javier sintió un escalofrío. Camila dio un paso hacia él, reduciendo la distancia. «Pensaste que, si me cortabas el cabello, me harías sentir menos, que si me humillabas, me quebrarías, que si me aislabas, me tendrías siempre en tus manos». Él bajó la mirada. «Pero cometiste un error». Javier la miró, confuso. Camila sonrió con seguridad. «Me enseñaste a vivir sin ti».
Y en ese instante, Javier supo que no había marcha atrás. Daría todo por volver atrás, susurró con la voz rota. Camila negó con la cabeza. Yo no. Se giró con gracia y comenzó a caminar hacia la salida. Javier sintió que su mundo se desmoronaba. Por primera vez en su vida, sintió el peso del arrepentimiento real. Pero ya era demasiado tarde. Camila se había ido para siempre. Y él tendría que vivir con la vergüenza de haber destruido lo único bueno que tenía. Los días pasaron. Las semanas. Las heridas de Camila cicatrizaban lentamente, no solo por fuera, sino en lo más profundo de su alma. Había tardado en entenderlo, pero al fin lo sabía. El amor no es dolor. El amor no es control. El amor no es vivir con miedo. Y cuando se miraba al espejo, por primera vez en su vida se veía entera. Desde el primer día, Alejandro Ferrer había visto en ella algo más que una modelo. Había visto una historia, una mujer fuerte que se había reconstruido desde las cenizas. Pero más allá de eso, había visto a Camila. No la mujer que el mundo admiraba. No la modelo, en las portadas de revistas. La mujer real. La mujer que, a pesar de todo lo que sufrió, todavía tenía la capacidad de sonreír. Y, poco a poco, se había convertido en su apoyo más firme, no con promesas vacías, no con palabras bonitas, sino con hechos, con gestos que demostraban que él nunca intentaría apagar su luz. Esa noche, después de un evento de gala, Alejandro la acompañó hasta su casa. ¿Estás bien?, preguntó con esa voz firme pero cálida, que siempre lograba calmarla. Camila lo miró y asintió. Sí. Creo que por primera vez en mucho tiempo. Lo estoy. Alejandro la observó en silencio. Y entonces dijo lo que había guardado por semanas. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? Camila sonrió, cruzando los brazos. Mi capacidad para caminar con tacones de 10 centímetros sin caerme en la alfombra roja. Él rió suavemente, negando con la cabeza. Admiro que, después de todo, sigues creyendo en ti, que sigues avanzando, que no te detienes. Sus ojos oscuros la estudiaron con una ternura que la hizo estremecer, y que, aunque te lastimaron, aunque intentaron apagar lo mejor de ti, sigues brillando. Camila sintió su corazón latir con fuerza. Nadie jamás le había dicho algo así, porque nadie jamás la había visto de verdad. Y entonces, con un movimiento suave, Alejandro llevó una mano a su mejilla. Sé que no necesitas que te salven. Su pulgar acarició su piel con delicadeza. Pero si algún día decides que quieres caminar con alguien a tu lado, Camila sintió que su respiración se detenía. Quiero que sepas que aquí estaré. No hubo presión. No hubo prisas. Solo una confesión sincera, una promesa sin ataduras. Y por primera vez, Camila no sintió miedo. Se permitió cerrar los ojos, apoyarse en su toque y, con una sonrisa, respondió. Tal vez esté lista para eso. Y cuando sus labios se encontraron, fue diferente a todo lo que había sentido antes. No había miedo. No había dudas. Solo la certeza de que, al fin, había encontrado lo que realmente era el amor, un refugio, un hogar y, sobre todo, libertad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas. Desde la terraza de su nuevo hogar, Camila observaba la ciudad con una sensación que no había experimentado en años. Paz. No había miedo en su corazón. No había cadenas invisibles sujetándola. Ya no era la mujer que vivía con el temor de hacer algo mal. Era una mujer libre, dueña de sí misma. Todo lo que había vivido no la había destruido. Al contrario, la había hecho más fuerte. La Camila de antes habría dudado en hablar. Habría justificado cada error de Javier. Habría creído que no merecía más que lo que él le daba.
Pero la Camila de ahora sabía su valor, y sabía que ninguna mujer debía suplicar amor, porque el amor no se suplica. El amor se da en libertad. Esa noche, Camila tomó su teléfono y escribió un mensaje en redes sociales. Un mensaje simple, pero poderoso. Durante años pensé que no era suficiente, que tenía que cambiar para merecer amor. Hoy sé que siempre fui suficiente, y tú también lo eres. El post se viralizó en cuestión de horas. Miles de mujeres respondieron compartiendo sus propias historias, sintiéndose vistas y comprendidas. Camila sonrió al leer cada mensaje, porque si su dolor había servido para algo, era para demostrar que ninguna mujer está sola. Alejandro apareció en la terraza y la abrazó por la espalda. ¿En qué piensas? Camila sonrió y apoyó su cabeza en su pecho. En todo lo que ha cambiado, en todo lo que viene. Alejandro besó su cabello con ternura. Lo que viene es increíble. Ella suspiró, con el viento acariciando su rostro. Había sobrevivido a la tormenta, y ahora, por fin, era libre para volar.